En la inspección del abdomen es necesario precisar el contorno del abdomen, la simetría de los hemiabdómenes, los movimientos respiratorios, la presencia de pulsaciones o peristaltismo, la integridad de la piel y la presencia de masas. Es importante buscar la presencia de cicatrices quirúrgicas y algunas de las más frecuentes son la de McBurney, que es una incisión en el cuadrante inferior derecho utilizada en apendicectomías. La de Coucher es una incisión subcostal derecha paralela al reborde costal y que se utiliza en las colecistectomías. La mediana supraumbilical, útil para el acceso a estructuras del hemiabdomen superior y cirugías gástricas. También en la inspección podrían observarse hernias que corresponden a la protrusión de contenido intraabdominal. Las más frecuentes son las umbilicales, inguinales, crurales y menos frecuentes las de la línea alba. También se pueden encontrar hernias incisionales relacionadas con cicatrices quirúrgicas. Después se procede a la auscultación. Esta debe ser metódica y cubrir los cuadrantes del abdomen. En los sonidos de la auscultación se pueden distinguir frecuencia, intensidad, tono y timbre. Lo normal es escuchar los clics o gorgoteos regulares entre 5 a 35 por minuto. También se pueden auscultar soplos por flujos turbulentos a través de las arterias aorta en la línea media supraumbilical, renales en puntos paramedianos supraumbilicales a cada lado e ilíacas a nivel paramediano infraumbilical bilateralmente. Y aquí termina nuestro video. Gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.